tal amigos? Qué gusto poder encontrarme con ustedes de nuevo, virtualmente al menos, para estudiar un poco de la Biblia y considerando la Biblia bajo prismas no usuales, porque aquí colocamos la Biblia bajo los lentes. Y hoy día estamos realizando un video especial de la Biblia bajo los lentes, porque vamos a hacer de este video un bonus track. Vamos a hablar sobre el deseado de todas las gentes, y no me refiero al libro, me refiero a esa frase, y el, el versículo de donde proviene la frase, que es Ageo capítulo 2 versículo 7. Sí, porque existe el libro del profeta Ageo, ahí entre los profetas menores, un libro de apenas 2 capítulos, pero que tiene cosas interesantes que decir. Y bueno, sin gastar más tiempo, entonces vamos al texto bíblico que queremos comentar. Estamos entonces en el capítulo 2 del libro de Ageo, y para dar un poco de contexto vamos a considerar los versículos del 3 al 9, pero nos vamos a concentrar luego en el versículo 7. Voy a estar leyendo, ustedes pueden ver aquí que tengo varias versiones de la Biblia abierta. Primero voy a leer la Reina Valera 1960 y luego vamos a ir comparando algunas versiones. Dice así entonces: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito del contexto en que se desarrolla esta profecía. El contexto es la reconstrucción del templo de Jerusalén luego del regreso de los judíos desde Babilonia. Y los judíos empiezan a reconstruir, pero hay entre el pueblo personas que habían conocido el templo de Salomón, que había sido destruido por Nabucodonosor, y se acordaban de lo espléndido que era. Y ven ahora lo que ellos han construido, y en realidad que no estaba muy bonito. Y la gente se lamentaba, se sentía muy desgraciada por el hecho de no poder replicar el templo glorioso que tenían antes del exilio babilónico. Entonces aquí Dios, a través del profeta Ageo, hace una promesa, la promesa de que el templo, el segundo templo, iba finalmente a tener una gloria mayor que el primero. Y es en ese contexto que en el versículo 7 se dice: y haré temblar
a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me voy a detener en esta frase, deseado de todas las naciones. Esa frase es importante. Para darnos cuenta que aquí hay un problema, vamos a revisar traducciones distintas a la Reina Valera 1960. Tengo aquí, por ejemplo, abierto también la Reina Valera actualizada de 1989, que traduce de la siguiente manera: estremeceré todas las naciones, y vendrán los tesoros deseados de las naciones, y llenaré este templo de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mientras que la Nueva Biblia Española dice: haré temblar a todas las naciones, y vendrán las riquezas de todos los pueblos, y llenaré este templo de gloria, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿qué hay de distinto en esto? ¿Qué hay de diferente? Es que Reina Valera 1960 habla del deseado de todas las naciones, e incluso coloca el deseado con D mayúscula, y nosotros inconscientemente o conscientemente, no lo sé bien, asociamos esta frase con Jesús, con el Mesías. Mientras que tanto la Reina Valera actualizada de 1989 como la Nueva Biblia Española dan a entender que lo que viene, eh, lo que vendrá, no es una persona, y por lo tanto no es el Mesías, sino que son los tesoros de las naciones, las riquezas de los pueblos. Eso es lo que viene. Entonces vemos que hay aquí dos líneas de traducción muy distintas. Una que apunta hacia el Mesías y otra simplemente que apunta a que las naciones llevarían tesoros y riquezas que finalmente ornamentarían el templo de Jerusalén. Y nos preguntamos entonces cuál de las dos líneas de traducción son correctas, o cuál de las dos líneas interpretativas. Entonces, tenemos varios niveles de análisis. El primer análisis que podemos hacer es contextual, y luego podemos ir hacia las lenguas originales, los idiomas originales, para ver qué es lo que nos dicen. En el contexto de lo que se está hablando es de la gloria del templo. En otras palabras, los judíos estaban desilusionados porque el templo que estaban construyendo no era tan bonito y no tenía tanta riqueza como como el templo de Salomón. Y lo que Dios está prometiendo es que el templo finalmente sería mucho más grandioso que el primero. Y es importante, creo yo, que en el versículo 8 Dios hace mención a que mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Está refiriéndose a cosas materiales, a riquezas materiales. Por lo tanto, el versículo 8 y el contexto en general nos hacen pensar que Dios se está refiriendo efectivamente a los tesoros y a las riquezas que las naciones llevarían a Jerusalén. Esto encaja con la visión que tienen muchos profetas postexílicos de que finalmente Dios haría grande a Israel. Israel, a través del Mesías, dominaría sobre todo el mundo, y las naciones llevarían tributos y ofrendas
a Jerusalén. La pregunta que nos podemos hacer es si eso en verdad ocurrió. Y este es otro elemento de análisis. Bueno, esto es un poco más difícil de evaluar. Yo diría que eso se cumplió parcialmente. Es cierto que el segundo templo, que fue construido por Zorobabel, pero que después fue remodelado y que prácticamente reconstruido por Herodes el Grande hasta dejarlo en proporciones realmente grandiosas y fastuosas, es cierto que ese templo recibía muchas ofrendas y muchos legados de extranjeros. Incluso se cuenta de emperadores romanos que enviaban eh, ofrendas al templo de Jerusalén. Pero sin duda, muchas personas pudientes, por ejemplo, entre los gentiles que entraron en contacto con el judaísmo y de alguna manera se hicieron devotos de, del Dios de Israel, enviaban también sus ofrendas. Entonces, parcialmente es cierto que se haya cumplido esta profecía en los tiempos del segundo templo. No es un cumplimiento perfecto porque la expectativa era que viniese el Mesías, que el Mesías instaurase el reino de Dios en esta tierra y que por lo tanto las naciones se volvieran tributarias a Israel. De hecho, esa era la expectativa que tenían los propios seguidores de Jesús y de cierta forma Jesús mismo cuando decía que el reino estaba cercano. Pero eso no se cumplió. De hecho, Israel no escogió ese camino. Eh, Israel finalmente escogió un camino que lo llevaría a su segundo exilio. Así es que podemos pensar que esta profecía, si se refiere a los tesoros de las naciones, tiene un cumplimiento parcial, apenas parcial. Entonces veamos ahora qué sucede desde el punto de vista de los idiomas originales. El texto hebreo que tengo aquí dice Ubau Hemdat Kol Agoim, y vendrán, el verbo venir está en plural, y vendrán la delicia de todas las naciones. Entonces hay varias cosas que decir. El verbo venir está en plural, así es que es improbable que se refiera a la venida de una persona. Y por otro lado, la palabra que la Reina Valera del 60 traduce como deseado significa delicia y es una palabra femenina. Por lo tanto, yo creo que eso también va en contra de la interpretación de que esta es una predicción del Mesías. Del Mesías. Hay un detalle, sí. Esta palabra delicia está en singular y el verbo está en plural. Eso es un detalle que vamos a discutir un poquito más adelante. Por lo tanto, el texto hebreo parece indicar que efectivamente de lo que se trata es que las naciones llevarán a Jerusalén sus cosas apreciadas, sus tesoros. La Septuaginta, que es la traducción al griego del texto hebreo, dice, vendrán las cosas elegidas de todas las naciones. Lo que yo traduje aquí como las cosas elegidas es ta eclectá. Ta eclectá significa
literalmente las elegidas, y es elegidas aquí está en género neutro, y está en plural. Por lo tanto, uno debe entenderla como que son las cosas elegidas de todas las naciones las que son llevadas al templo para adornar el templo. Entonces, la evidencia que tenemos del texto hebreo y de la Septuaginta apunta efectivamente a que se tratan de los tesoros y las riquezas de las naciones las que van a ser llevadas a Jerusalén. Voy a volver un poco al texto hebreo y voy a considerar esta palabra, la palabra Hemdat, que como dije es una palabra femenina y singular. En realidad, uno podría cambiar las vocales, porque recordemos que en el hebreo en el hebreo original solamente se escribían las consonantes. Las vocales fueron añadidas mucho después en el texto bíblico, eh, en forma de puntitos que van abajo o arriba de la palabra. Eh, y de hecho las vocales fueron introducidas en el texto escrito por ahí por el siglo VII después de Cristo. Así es que es muy reciente. Uno puede entonces con toda libertad cambiar las vocales y decir, en vez de decir Hemdat, decir Hamudot. Y Hamudot es la palabra plural, significa delicias. Y con ese cambio vocálico, que no afecta al texto en sí, uno podría decir entonces, y vendrán las delicias de todas las naciones, lo que refuerza aún más la idea de que se trata de las riquezas. Tengo aquí también el comentario bíblico adventista. El comentario bíblico adventista dice así, comentando la palabra vendrá. Dice, en hebreo este verbo está en plural, mientras que su sujeto, hemda, está en singular. Algunos traductores han cambiado hemda, deseo, deseado, por hamudot, cosas deseables, tesoros. Vengan los tesoros, Biblia de Jerusalén, a fin de que el sujeto pueda concordar con el plural del verbo hebreo. Sin embargo, esto destruye el significado mesiánico de este pasaje, que ya es secular. Dice la Biblia de Jerusalén en nota de pie de página, la Vulgata ha leído aquí una alusión al Mesías. Et veniet desiratus cuncus gentibus. De ahí el uso litúrgico de este texto en tiempos del Adviento. Si es necesario hacer un cambio en el hebreo a fin de que concuerde en el sujeto del predicado, el contexto indicaría que el verbo se haga singular para que concuerde con el sujeto hemda. Entonces el comentario bíblico adventista está decidido a defender el significado mesiánico de este versículo. Yo me voy a permitir discordar con el comentario bíblico adventista porque cambiar el verbo del plural al singular le hace mucho más violencia al texto, porque para eso uno necesita cambiar las consonantes del texto, que el texto consonantal es fijo, uno no debiera tocarlo. Mientras que cambiar las vocales a una palabra, uno tiene mucho más libertad de hacerlo porque, como digo, la vocalización no está inscrita o no estaba inscrita en el texto sino hasta el siglo VII después de Cristo. ¿Qué podemos decir, por lo tanto? Podemos decir, y con esto comienzo a concluir, que el texto apunta, creo yo, tanto por su análisis de contexto como en el análisis de los idiomas originales,
apunta a que lo que vendría a Jerusalén son los tesoros, las riquezas que las naciones llevarían como tributo a Jerusalén. Sin embargo, también creo yo que los textos bíblicos pueden tener muchos niveles eh, de interpretación. Y en un nivel un poco más místico, un poco en el nivel de la sugerencia, eh, en el nivel de lo que queda implícito, que queda detrás del texto, de la sugerencia, bien digo, en lo que en hebreo se llamaría un midrash o una agadá, ¿no? Eh, uno podría aplicar este texto como una segunda aplicación al Mesías, o en un sentido un poco más espiritual. De hecho, y esto no lo he confirmado en los comentarios rabínicos, pero la impresión que tengo yo de por qué los masoretas, quienes puntuaron, los quienes agregaron las vocales al texto bíblico, por qué los masoretas puntearon la palabra delicia en singular y no en plural, creo yo porque en singular femenino podía hacer referencia a la Shekinah, a la presencia visible de Dios en, en la tierra. La Shekinah, la manifestación luminosa de Dios que se presentaba en el lugar santísimo, yo creo que puede estar despedida por el hecho de que la tradición masorética haya punteado eh, esta palabra como singular. Así es que sí, yo creo que la mejor conclusión es decir que el versículo apunta en su sentido literal a los tesoros de las naciones, pero en un segundo sentido puede apuntar a una manifestación de Dios que haría más gloriosa eh, la estructura del segundo templo que la del primero. Y, ¿por qué no? Podemos aceptar la interpretación cristiana, ¿no es cierto?, de que esa manifestación sería a través de la presencia del Mesías. Dicho sea de paso, y recogiendo lo que dice el comentario bíblico adventista, la interpretación mesiánica de este texto viene desde la Vulgata Latina, eh, que hace, hace leer en este texto el deseado de todas las naciones. Y con este comentario entonces quiero finalizar este bonus track. Les recuerdo que no tienen por qué estar de acuerdo con mis opiniones, son simplemente mis opiniones y lo único que quiero mostrar es cómo el texto puede ofrecer diferentes vías, diferentes ramas de interpretación y diferentes vías de traducción. Así es que los dejo, espero que hayan disfrutado de este bonus track y me despido hasta la próxima, si Dios quiere. Y que tengan un lindo y feliz sábado.